Regresamos a Sin Filtro, seguimos hablando de los liderazgos, hablábamos también de la posibilidad de la figura de la fiscal general Telma Aldana como una posible presidenciable, de una figura que pudiera unir a varios sectores, siempre en una bandera de centro-derecha, creo yo. Para concluir en todo este tema, no hay que dejar por fuera que los partidos tradicionales han tenido y ejercen una influencia importante en el sistema político y creo que no se van a dejar arrebatar todo eso tan fácilmente. Ya lo hablábamos con Daniel en el corte anterior. ¿Qué va a pasar con las viejas figuras políticas, las viejas marcas políticas? El mazazo que da el Tribunal Supremo Electoral o advertencia de la posible cancelación de FCN y de UNE es suficiente para que los viejos políticos corran a buscar nuevas opciones, nuevas alternativas, o querrán reforzar el modelo tradicional para ahogar a los nuevos liderazgos? Yo creo, Ben, que la vieja política no se va a dejar morir, porque la vieja política ahora más que nunca se siente arrinconada. Se siente arrinconada por una lucha contra la corrupción que la está persiguiendo. Odebrecht viene por ahí y no sé cuánto se va a llevar. El Tribunal Supremo está presionando un montón con el financiamiento electoral ilícito. Y también tenemos, como les decía, nuevos movimientos pujando por ser actores políticos. La derecha tradicional, harta de estos que le han estado ahora robando y ya no les sirven como les servían antes. Se va quedando solo este grupo de político tradicional que se va a resistir a luchar. Y ahí puede funcionar esta alianza entre movimientos sociales, izquierda, derecha, por hacer una ley electoral que nos beneficie a todos y perjudique al que tradicionalmente se ha hecho rico de la política sin servir a las mayorías. ¿Daniel? Bueno, eso como una condición necesaria, pero no suficiente para la renovación política. Tiene que haber además nuevos discursos, tienen que saber posicionar bien estos partidos los problemas que tiene la gente, tienen que hacer un esfuerzo por conectar con un electorado que en muchos casos se ha sentido abandonado. Yo admiro mucho, de verdad. Hay una parte que me asusta y otra parte que me parece admirable, la cultura política del guatemalteco medio. Esta idea de que no se entusiasma el guatemalteco con ningún nuevo liderazgo tiene una parte negativa, obviamente, pero tiene una parte positiva también. Es ser desconfiado ante el poder, el no dejarse, digamos, no abrazar la figura de nadie de una forma absolutamente, digamos, gratuita. Eso es algo, creo que es bastante sano y que divide bastante el poder y que en última instancia esa división nos facilita a los ciudadanos a poder vivir más en libertad. Entonces, en gran medida esa desconfianza ha venido porque hemos tenido muchísimas generaciones de políticos fallando una y otra vez al grueso del electorado y planteando, digamos, un ejercicio del poder básicamente para en la oscuridad y sin que hubiese demasiado debate al respecto, favorecerse a sí mismos. Yo creo que sí hay una gran oportunidad para construir la parte política. No solo se va a agotar todo esto haciendo un sistema electoral más flexible, es precisamente encontrar los nichos de electores y ser capaces de atraparlos. Ahora, pero eso sí, en algún punto lo que mencionabas de que las críticas se dejan venir cuando alguien en algún momento toma la decisión de una participación política, es algo que no incentiva la misma interés de querer integrarse a un movimiento político. Como te digo, esa es la parte negativa, pero hay una parte positiva de eso. O sea, no es algo malo. Y significa que el público guatemalteco es muy exigente y vas a tener que justificarte, vas a tener que ser creíble, vas a tener de alguna manera que posicionarte mucho mejor hacer que todo otros. Diametralmente diferente a lo que han venido haciendo los políticos. Con eso vas a ganarte un espacio, no vas a ganarte todo. O sea, claramente puedes ver los resultados electorales de 2015, todavía hay espacio para el clientelismo, espacio para la vieja política. Si nosotros pensamos en los sectores urbanos en los que nos movemos, el urbano es diferente, pero el del área rural, que tiene que tener su día a día, entonces se va con un 100 quetzales, con una gorra, una playera, 2 láminas. ¿Y se puede competir con un cacique local, por ejemplo, cuando alguien yo creo que quiere integrarse o participar políticamente? Ahí es donde yo me refiero que sí va a haber espacio todavía en las siguientes elecciones para esa clase de político cacique que es capaz de movilizar, es capaz de legitimarse frente a una población también. O sea, no solo pensemos en la parte negativa, es alguien que es capaz de conectar con ese... Que tiene un electorado. Pues tiene el carisma, pero también ha establecido mecanismos de ayuda, o por lo menos que son percibidos como ayuda a la población, aunque nosotros desde aquí podamos decir que en términos generales hace mal al sistema, desde luego hay cierta gente que no lo percibe de esa manera. Y si tenemos políticos caciquiles muy, muy exitosos en el panorama guatemalteco que
a no ser que directamente el Tribunal Supremo Electoral o sobre todo MP-CICIG les persiga, que puede ser, y desde luego es una gran posibilidad en muchos de ellos, van a tener todavía sus espacios electorales. Pero también está muy sometido a qué va a pasar en estos años en ese sentido. 2 años y medio por ahí para Sí. llegar a ese punto, a esa cita importante del 2019. ¿Y qué pasa con los nuevos liderazgos? ¿Van a ser estos capaces de resistir la ola de la crítica, muchas veces incluso de los círculos más cercanos? Porque las primeras dudas que emergen cuando alguien participa políticamente son de las personas que están más cerca. Sí, yo creo que ya ha cambiado un poco la percepción y ahora todos los urbanos principalmente estamos pensando y promovemos de alguna forma la politización y la participación en política. Creemos que es necesario ese recambio, pero no vamos a negar que siempre existe esta jalándonos, ¿verdad? El que quiera salir, que se lo bajen, lo critiquen, lo cuestionen. Pero más que eso, a mí me sigue preocupando los vehículos electorales, las posibilidades reales de tener un partido diferente o uno nuevo. Creo que un comité cívico para una alcaldía municipal funciona perfectamente, pero para un candidato de diputado Es difícil. solamente va a seguir llegando el que tenga el dinero para pagarlo o que tenga el poder o que sea servil a quien le dé el espacio. Bueno, yo creo que ahí, o sea, siendo eso en gran medida verdad y parcialmente verdad, creo que ahí hay espacios para poder hacer campañas mucho más baratas. La siguiente Y mucho más campaña eficientes. se va a testar la teoría Jimmy Morales. O sea, básicamente. vamos a ver publicidad en redes sociales, publicidad en espacios como estos. Jimmy se la sacó en una rifa. Más presencia. Sí, pero te habla, o sea, yo sé que no fue las características estratégicas del grupo de la campaña del FCN Ni en el ese pago, momento. ni el costo. Pero sí tienes un resultado. Y el resultado es, ganó una elección con muy poquito dinero. Ganó atípicamente una elección en condiciones atípicas. No te voy a negar las condiciones, pero te estoy hablando de la realidad sociológica de que se puede ganar unas elecciones a través, sobre todo, de estar en la cresta de la ola de la actualidad. Entonces, pensando, digamos, aplicando la teoría de Jimmy Morales de las elecciones en Guatemala, si Tel Maldana está como candidata y el gran tema de la campaña es corrupción, ella no se va a tener que gastar mucho dinero para colocarse bien en ese tema. Para Mientras CICIG siga avanzando con estas investigaciones y dándole golpes al sistema político tradicional. De lo contrario, volveríamos a unas elecciones, digamos, tradicionales. No lo sé. Sinceramente, lo que lleva pasando 2015, 2016 y todavía sigue pasando 2017, aunque se detenga ahora, todavía creo que va a tener eco en 2019 y no tiene pinta de que se vaya a detener. Los casos siguen abiertos, los procesos continúan y piensen que cada noticia se da dentro de un contexto temporal. Por ejemplo, ahora otra audiencia del caso de La Línea y ahí se reporta, se vuelve a poner en la agenda el tema de corrupción. Otro caso de la primera declaración de no sé qué... Odebrecht, que nos tienen ascuas a todos. Luego, que salga Odebrecht, por eso digo, y entonces Odebrecht y cada una de sus audiencias y las distintas fases del proceso. Todo eso es una noticia, todo eso es una conversación y eso es una dinámica que va a durar por lo menos hasta 2019. ¿Cuán intensa sea? Esa es una gran pregunta. ¿Y si se va a colocar el tema de corrupción como un Yo sí eje creo central? que, por lo menos para las siguientes elecciones, vamos a seguir teniendo el tema de corrupción como, si no el principal, uno de los grandes y principales temas, y por eso te tienes que posicionar bien en ese tema. Y es ahí donde tienen que estar pensando estas nuevas marcas políticas, en ser capaces de convertir en suyo el lenguaje anticorrupción, que es una cosa que Jimmy Morales le tocó en la rifa, y medio fue capaz en las elecciones, pero que desde luego no ha sido capaz en el ejercicio del poder. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, hemos visto a este personaje, Mario Taracena, apropiarse de ideas de la plaza o de, digamos, algunos tipos de cambios que luego aplicó en el Congreso de la República y que la opinión pública vio con buenos ojos. Eso nos habla también de que hay alguna posibilidad de adaptarse de algunas marcas tradicionales. Eso es un político real. El político. Pero es un viejo político. Sí, y la característica del político es su adaptación. Sí. Atender, el político vende. Y su adaptación a lo que le están pidiendo lo va a permitir continuar viviendo. Pero es la diferencia está entre el viejo y el nuevo político, que si te vende para ganar un voto o que te vende por convicción y que tiene una visión de país. Pero es una gran lección, ¿eh? Es una gran lección en la que dio Taracena de que sí, incluso siendo como quien es él,
se pudo posicionar bastante bien en ese tema. Ahora bien, que nadie piense, a ver si algún iluminado está pensando ahora mismo en tener a Taracena como candidato presidencial, tampoco nos eso ya pasemos, no, ¿eh? Taracena Tampoco se nos pasemos. sepultó. Que eso ahí Eso está. ya esos está son otros bastante 10 quetzales. moribundo. Él se sepultó solito. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este análisis de los liderazgos en Guatemala, si realmente hay crisis de liderazgo o están allí listos para emerger, para conducir a esta nueva política. Y bueno, muchísimas gracias, Daniel, Gracias. Fernando, por esta conversación. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene el pronóstico del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Gracias, compañeros. A ustedes en casa, pues finalizamos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro, siempre tomando las precauciones debidas toda esta Semana Santa o Semana Mayor, porque vamos a tener temperaturas sumamente elevadas en todo el territorio nacional y esto, pues aunado a la sequedad del suelo, podría causar incendios forestales en departamentos situados en la costa sur y el oriente, donde las temperaturas podrían pasar los 40 grados centígrados. En Ciudad de Guatemala, en los siguientes 3 días, prevalecen los cielos parcialmente nublados con temperatura entre los 27 a los 29 grados centígrados. Que tengan todos ustedes una excelente noche.